¿Sabías que un simple limón puede ser una herramienta espiritual poderosa cuando se usa con fe y propósito? En Números 17:8 leemos: y he aquí que la vara de Aarón por la casa de Leví había reverdecido, y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Este pasaje muestra cómo Dios puede traer vida, renovación y señales divinas a través de elementos naturales. Hoy veremos cómo el limón, símbolo de pureza y limpieza, puede ser usado de forma simbólica en la nuca para atraer salud y bendición según principios espirituales antiguos. Te mostraremos cómo esta práctica, usada con discernimiento y oración, puede convertirse en una manifestación de fe activa que honra a Dios y alinea tu cuerpo, mente y espíritu con su propósito. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en los detalles más simples de la creación? ¿Alguna vez has sentido que la respuesta de Dios puede esconderse en lo más simple de la creación? Hay momentos en los que el alma anhela una señal, un gesto, un acto concreto que permita activar aquello que el corazón ya presiente. Que no estamos solos, que hay algo más grande guiando nuestros pasos. A lo largo de la historia bíblica, Dios no ha dejado de hablarnos a través de elementos que parecen insignificantes, pero que al ser tocados por lo divino revelan un poder transformador. ¿Y si te dijera que un simple limón podría convertirse en una herramienta espiritual poderosa cuando se usa con fe? No se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de entender cómo Dios puede usar incluso la naturaleza para expresar su intención. Génesis 1:11 nos recuerda que en el principio Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Desde el inicio, los frutos fueron bendecidos con propósito. El limón, con su aroma penetrante, su sabor agudo y sus propiedades purificadoras, no es una creación accidental. Es el resultado de una intención divina. Es imposible observar su forma perfecta, su color vibrante o su capacidad para limpiar, sanar y preservar sin pensar en un diseño que va más allá de lo funcional. En cada fruta, en cada semilla, en cada hoja hay un susurro del Creador. El Salmo 104:24 lo expresa de forma sublime. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. El limón no solo es alimento, también es símbolo. Y cuando es comprendido espiritualmente puede convertirse en un canal de renovación, limpieza y bendición. En muchos pasajes de la Biblia, Dios usa lo ordinario para manifestar lo sobrenatural. No fue un arma lo que David usó contra Goliat, sino una piedra. No fue un ejército lo que abrió el mar, sino la vara de Moisés. No fue un ungüento especial lo que sanó al ciego, sino barro hecho con saliva. Así también, el limón, cuando es usado con discernimiento, puede ser un punto de contacto entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo espiritual. Jesús enseñó continuamente que el reino de Dios se manifiesta en lo sencillo, en lo pequeño, en lo que los sabios desprecian. En Mateo 13:31 dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Lo pequeño, cuando está en las manos de Dios, puede liberar lo eterno. Al comprender esto, el limón deja de ser solo un fruto para convertirse en un recordatorio de que Dios puede usar cualquier cosa para bendecirnos. Su corteza con aceites esenciales que purifican, su jugo capaz de neutralizar toxinas, su aroma que refresca el espíritu, todo en él apunta a una función que trasciende lo físico. En 2 Reyes 2:19-22, Eliseo purificó las aguas de Jericó echando sal en una vasija nueva, un acto aparentemente simbólico,
pero profundamente espiritual. De la misma manera, cuando colocamos un limón sobre la nuca con fe y propósito, no estamos realizando un acto mágico, sino activando una señal de confianza, un gesto de apertura a la voluntad de Dios para limpiar, restaurar y alinear nuestro cuerpo con su propósito. Es importante entender que lo simbólico tiene valor en el contexto de la fe. En el Antiguo Testamento, Dios estableció actos simbólicos para comunicar realidades espirituales. Las vestiduras del sacerdote, el aceite de la unción, el incienso, el agua de purificación, cada uno con una función concreta, pero con un significado celestial. El limón, aunque no aparece explícitamente en las Escrituras, cumple una función semejante en su simbolismo. Representa la pureza, la eliminación de lo amargo, la renovación de lo interno. Y la Biblia está llena de principios que respaldan el uso de lo natural como canal de bendición. Romanos 1:20 afirma: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Lo que tocamos con fe puede transformarse en instrumento de bendición. La mujer que sangraba desde hacía 12 años no necesitó una oración compleja ni una imposición de manos. Solo tocó el borde del manto de Jesús. ¿Y qué dijo él? Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Lucas 8:46. El contacto físico fue acompañado por una fe tan intensa que atrajo el poder sanador del Hijo de Dios. Hoy, un limón en la nuca puede parecer un acto trivial, pero si es usado con reverencia y con oración, puede convertirse en un símbolo poderoso de liberación, salud y renovación espiritual. No por el fruto en sí, sino por la fe que lo acompaña y por el Dios que honra lo sencillo cuando se hace con sinceridad. He conocido personas que tras pasar por momentos de ansiedad, enfermedades prolongadas o ataques espirituales, encontraron paz y alivio no solo en tratamientos médicos, sino al adoptar actos de fe que conectaban lo natural con lo espiritual. Una mujer compartió que tras meses de insomnio intenso, una hermana en la fe le sugirió colocar medio limón en su nuca mientras oraba. Al principio dudó, pero una noche, tras clamar con todo su corazón, lo hizo. Esa misma noche durmió profundamente. No fue el limón lo que hizo la obra, sino la actitud de apertura que lo acompañó. Fue un acto de entrega, de humildad, de búsqueda desesperada del toque de Dios. Este tipo de testimonios no sustituyen la palabra ni la oración, pero confirman que Dios puede usar cualquier medio para hablarnos, incluso un fruto. El mismo Jesús escupió en el suelo e hizo lodo para ungir los ojos del ciego. Era el barro milagroso, number, pero fue el canal que activó el milagro. Juan 9:6-7 dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y fue y se lavó y regresó viendo. Cada detalle tiene sentido cuando se hace en obediencia y fe. Dios no está limitado por nuestras formas. Él puede hablar a través del viento, del fuego, de un animal, de un sueño. ¿Por qué no también a través del limón? Al colocarlo en la nuca, una zona del cuerpo conectada con el sistema nervioso central, por donde muchas culturas entienden que fluyen energías o bloqueos espirituales, hacemos un acto de fe que puede desatar un despertar físico y espiritual. No es brujería, no es superstición, es discernimiento, es entender que todo lo creado puede volverse instrumento de conexión con el Creador cuando es usado con propósito santo. La Biblia habla en múltiples ocasiones de la necesidad de renovar nuestros pensamientos, de purificar nuestro interior. En 2 Corintios 7:1 Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El limón, con su capacidad de desintoxicar, se vuelve símbolo de ese deseo profundo de limpieza interior. El simple hecho de usarlo mientras se ora puede ser una forma de declarar: Señor, purifica mi mente, limpia mi cuerpo, renueva mi alma. No es casualidad que en la medicina natural se reconozca el limón como un potente antiséptico, regenerador celular, estimulante inmunológico y restaurador del sistema nervioso. Pero cuando se une ese conocimiento con una comprensión espiritual, el fruto se eleva a otro nivel, se convierte en herramienta, en símbolo, en declaración de fe. Así como el aceite de oliva fue usado para la unción, aunque era un producto cotidiano, así también el limón puede convertirse en un acto profético de limpieza y bendición. El Salmo 51:10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración que debe acompañar cualquier acto simbólico. Que lo externo refleje un anhelo interno real. Que lo que hacemos con nuestras manos esté en sintonía con lo que esperamos en nuestro espíritu. El limón en la nuca, más que un secreto, es un recordatorio de que Dios está presente en cada detalle de la creación, de que los frutos tienen vida, propósito y mensaje, y de que cuando buscamos a Dios con sinceridad, Él responde incluso en lo más simple. Si estás leyendo esto y sientes curiosidad o duda, pregúntate: ¿por qué me atrae esta enseñanza? ¿Es posible que el Espíritu Santo me esté guiando a abrirme a algo nuevo? No para reemplazar lo esencial, la palabra, la oración, la fe en Jesucristo, sino para reforzar mi conexión con lo divino, para activar mi obediencia, para abrir mi corazón a lo que Dios quiere hacer a través de lo cotidiano. Mateo 7:7 nos lo recuerda con firmeza. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y muchas veces al buscar, Dios responde de formas inesperadas. Este secreto con limón no tiene poder por sí mismo, no es un amuleto, no es una fórmula mágica, es una acción simbólica que cuando es guiada por el Espíritu y acompañada de oración puede convertirse en un punto de contacto con lo celestial. Lo importante no es el limón, es el corazón con el que lo hace, es la fe que depositas en el Dios que todo lo puede, es la humildad de reconocer que a veces las respuestas no están en lo grandioso, sino en lo sencillo. En esta primera parte del guión hemos comenzado a abrir un portal de comprensión espiritual sobre el poder simbólico del limón en la creación divina. Más adelante profundizaremos sobre por qué la nuca es el lugar exacto donde este acto toma un significado especial, cómo se relaciona con el cuerpo como templo del Espíritu Santo y cómo puede usarse esta práctica como un acto profético de salud, bendición y dirección divina. Pero por ahora quédate con esta verdad. Dios puede usar lo pequeño para transformar lo grande. Y si tú lo permites, incluso algo tan simple como un limón puede ser el comienzo de algo extraordinario. Desde el principio, Dios estableció una conexión directa entre el cuerpo humano y lo espiritual. No creó cuerpos vacíos ni materia sin alma, sino templos vivientes en los que su presencia podía habitar. La estructura del cuerpo no fue diseñada al azar. Cada parte, cada nervio, cada punto de contacto tiene un propósito y una función dentro del diseño divino. La cabeza en particular ocupa un lugar preeminente en las Escrituras. Es símbolo de gobierno, de unción, de destino. Y dentro de ella hay un lugar poco mencionado, pero cargado de significado espiritual: la nuca.
La nuca, ubicada en la unión entre la cabeza y el cuerpo, es un punto de tránsito, un lugar de conexión entre lo que piensa y lo que actúa, entre lo que se concibe en el corazón y lo que se manifiesta en la obra. Es allí donde la carga, tanto espiritual como emocional, suele acumularse. No es casualidad que la Biblia use esta parte del cuerpo para hablar de resistencia espiritual. En el Antiguo Testamento, una y otra vez, el pueblo de Israel es llamado pueblo de dura cerviz, expresión que hace referencia directa a la nuca como símbolo de obstinación, de rigidez ante la voluntad de Dios. Éxodo 32:9 dice: y dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Esta declaración no se refiere a una condición física, sino a una resistencia interna que se expresa a través del cuerpo. Cuando alguien endurece la cerviz, se niega a inclinarse, a doblarse, a ceder. Es un acto de orgullo que se manifiesta físicamente. Pero si el endurecimiento de la nuca simboliza rebeldía, entonces su liberación representa apertura, rendición, sensibilidad al espíritu. Colocar un elemento como el limón sobre esta zona no es una acción vacía, sino una declaración silenciosa. Estoy dispuesto a soltar la rigidez, a dejar que Dios fluya desde lo alto hasta lo profundo. El cuerpo humano fue hecho para adorar. El Salmo 95:6 lo expresa así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El acto de inclinar la cabeza, de doblar la nuca, es una manifestación externa de humildad espiritual. Es en ese gesto donde ocurre el verdadero encuentro. Cuando el cuerpo se somete, el alma se abre. Por eso, al colocar el limón sobre la nuca en un momento de oración, se activa algo más que una respuesta física. Se produce una declaración de alineación. Lo natural y lo espiritual se encuentran en obediencia y expectativa. Hay algo profundo en cómo Dios utiliza puntos específicos del cuerpo para establecer pactos o derramar bendiciones. La frente fue el lugar donde Caín recibió la señal divina. El lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de la mano y del pie fueron ungidos en los sacerdotes del Antiguo Testamento como parte de su consagración. Pero siempre fue la cabeza el lugar donde descendía el aceite de la unción, símbolo del Espíritu de Dios. El Salmo 133:2 lo describe con una belleza inigualable. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este descenso revela un patrón divino. Lo que viene de arriba fluye hacia abajo. La bendición comienza en lo alto y se extiende a todo el cuerpo. La nuca se convierte entonces en una puerta de paso, una articulación espiritual por donde la gracia puede fluir si hay rendición. En muchos casos, el estancamiento espiritual está relacionado con una resistencia en el alma que se refleja en el cuerpo. La rigidez de la cerviz no es solo un gesto físico, sino un reflejo de una dureza interior que impide que la bendición continúe su curso. El libro de Isaías habla también de este vínculo. En Isaías 48:4, Dios dice: porque sabía yo que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Esta expresión, lejos de ser metafórica, apunta a una realidad espiritual que se manifiesta corporalmente. Donde hay tensión en la cerviz, suele haber confusión en la mente y peso en el alma. Por eso, cuando se realiza un acto simbólico de limpieza o de liberación sobre esta área, se está obedeciendo a un principio que va más allá de lo físico.
Se está cediendo el control. Se está reconociendo la necesidad de intervención divina. No hay parte del cuerpo que no tenga un equivalente espiritual. Pablo, en 1 Corintios 6:19, lo afirma con claridad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si el cuerpo es templo, entonces cada área puede ser consagrada, cada parte puede ser punto de encuentro con lo sagrado. El acto de ungir, de tocar, de cubrir una zona específica es más que un símbolo. Es una manifestación visible de una realidad invisible. La imposición de manos, por ejemplo, es una práctica que aparece repetidamente en la Escritura. No es solo un gesto fraternal, sino un canal de transferencia espiritual. Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lo que se transfiere no es energía humana, sino impartición divina. Y aunque no se trata de manos humanas cuando colocamos algo como el limón en la nuca, sí se trata de un contacto con propósito. No se trata del objeto, sino de la intención. La acción abre un espacio, una puerta, por donde la bendición puede descender. La cabeza es el lugar de gobierno. En la Biblia, muchas maldiciones o bendiciones se pronunciaban sobre la cabeza. Deuteronomio 28:13 proclama: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Esto no se refiere solo al liderazgo social, sino a la posición espiritual. Ser cabeza es estar alineado con la dirección de Dios, y esa alineación debe fluir desde lo más alto. Por eso, cuidar, consagrar y liberar esta zona es tan importante. La nuca es el eje de movimiento, es el centro que permite mirar hacia atrás o hacia adelante. Cuando está bloqueada, no hay visión ni dirección. Cuando está libre, se activa la movilidad espiritual. En muchas batallas físicas y espirituales, el enemigo apunta a la cabeza. En Jueces 4:21, Sísara es derrotado por Jael cuando ella clava una estaca en su sien mientras dormía. En 1 Samuel 17, David derriba a Goliat con una piedra que impacta su frente. Estos actos no son fortuitos, representan la importancia espiritual de esta parte del cuerpo como centro de poder, de dominio, de identidad. Cuando cuidamos lo que se deposita en la cabeza, cuando consagramos la zona que conecta mente y cuerpo, estamos preservando el canal por donde fluye la bendición y la instrucción divina. Ezequiel 3:8-9 muestra que incluso la dureza de la cerviz puede ser replicada en el espíritu de obediencia. He aquí he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. Esta dureza, sin embargo, no es arrogancia ni resistencia, sino firmeza para obedecer la voz de Dios en medio de la oposición. Significa que cuando la nuca ya no está inclinada por la carga del pecado, puede erguirse con dignidad para recibir dirección y sostener la autoridad espiritual. Colocar el limón sobre la nuca mientras se ora no es un acto supersticioso, es un acto de rendición. Es reconocer que necesitamos abrir ese canal, que deseamos quitar toda rigidez que impida el fluir del Espíritu. Es una declaración silenciosa de que el control ya no está en nuestras manos, sino en las de aquel que sabe alinear cada parte del cuerpo con su voluntad perfecta. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa dirección comienza muchas veces con una simple decisión: rendir el cuello, liberar la nuca, inclinar el rostro y permitir que su voluntad sea hecha.
La cabeza no puede girar sin la flexibilidad de la nuca. Y espiritualmente no podemos cambiar de dirección si no hay humildad, si no hay disposición para soltar lo que nos ata. Cuando la cerviz es blanda, cuando está disponible para moverse, entonces podemos escuchar con claridad la voz de Dios, volvernos hacia donde Él indica y caminar en obediencia. El acto de aplicar limón sobre esta zona se convierte así en una expresión física de una realidad espiritual. Estoy dispuesto a recibir. Estoy dispuesto a ser guiado. Estoy dispuesto a inclinarme ante la dirección divina. Esta práctica, cuando se hace con reverencia y entendimiento, refleja lo que Jesús enseñó sobre el corazón dispuesto. En Mateo 11:29, Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo se coloca sobre el cuello, no sobre la mano ni sobre el pie. Es en esa parte del cuerpo donde se manifiesta la sumisión al guía, al pastor, al maestro. Cuando colocamos algo sobre nuestra nuca, simbólicamente estamos diciendo: acepto tu yugo, Señor. Quiero ser guiado por ti. El descanso, la dirección, la bendición comienzan en ese lugar donde el cuerpo y el espíritu se encuentran. Y cuando esa zona es tratada con propósito, en oración, en fe, entonces se activa algo profundo. No es el objeto, no es el método, es la intención y la disposición. La salud y la suerte, cuando provienen de Dios, fluyen por caminos que no siempre entendemos, pero que obedecen a un orden divino. La acción sin fe es un cuerpo sin aliento. En muchas ocasiones los hombres y mujeres han caído en el error de repetir gestos vacíos, confiando en la forma pero sin sostener el fondo. Dios nunca ha bendecido la apariencia por sí sola. Lo que activa lo sobrenatural no es el objeto, ni la técnica, ni el momento, sino la fe con la que se ejecuta el acto. Sin fe, el símbolo es solo materia. Pero cuando la fe lo envuelve, lo eleva, lo transforma en un canal donde el cielo toca la tierra. En Hebreos 11:6 se establece un principio inquebrantable. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta afirmación no deja espacio a dudas. Toda búsqueda que pretenda encontrar respuestas espirituales debe nacer de la convicción de que Él escucha, de que Él responde, de que Él premia al que se atreve a confiar. El acto de colocar un limón en la nuca no puede hacerse con rutina ni por curiosidad. Si no nace de un corazón rendido y confiado, no tendrá más efecto que el de una fruta sobre la piel. La fe transforma lo visible en puerta de lo invisible. Cuando Jesús caminó entre los hombres, su poder no se activaba por su sola presencia, sino por la respuesta interior de aquellos que se acercaban a Él. En Marcos 5:34, luego de que la mujer tocara su manto, Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No fue el borde del manto, no fue la multitud, no fue el momento, fue la fe. Una fe silenciosa, decidida, determinada a tocar lo que otros solo observaban. Fue esa fe la que rompió la barrera entre lo común y lo divino. Los actos simbólicos tienen valor cuando se convierten en expresión externa de una verdad interna. El Antiguo Testamento está lleno de momentos en los que Dios ordenó acciones concretas que a los ojos humanos podían parecer extrañas, pero que estaban llenas de significado espiritual. En Josué 6, el pueblo de Israel dio vueltas alrededor de los muros de Jericó durante 7 días. No fue una estrategia militar, fue una obediencia en acción. Cada paso, cada vuelta, cada trompeta tocada era una declaración de fe. Dios va adelante, y aunque el muro no ceda aún, caerá.
y cayó. Porque la fe no espera ver para actuar. Actúa porque cree lo que aún no se ve. Colocar un limón en la nuca no es una acción mágica ni una fórmula secreta. Es un acto simbólico que debe ser acompañado de una fe viva. Una certeza interior que se alinea con la verdad divina. En Romanos 14:23, Pablo afirma que todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta declaración revela la seriedad con la que Dios observa el corazón del hombre en cada una de sus decisiones. El acto, por sencillo que sea, si nace de la fe, es acepto ante Él. Si nace de la duda, se convierte en ruido sin propósito. Jesús nunca buscó impresionar con formas externas. Cada milagro fue una respuesta a la fe. Cuando el centurión se acercó para pedir sanidad para su siervo, lo hizo con palabras que conmovieron el corazón del maestro. Di solamente la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Esa confianza absoluta en la autoridad espiritual fue lo que provocó la respuesta inmediata. Jesús no fue a su casa, no tocó al enfermo, no hizo nada visible. Pero la fe del centurión abrió los cielos. Este es el modelo eterno. La fe precede al milagro. La fe sin espectáculo, sin condiciones, sin necesidad de ver antes de creer. Cuando se utiliza el limón como punto de contacto espiritual, el fruto no tiene poder en sí mismo. El poder reside en la disposición del corazón que lo emplea como canal de fe. En 2 Reyes 5, el profeta Eliseo instruyó a Naamán a que se lavara 7 veces en el Jordán para ser sanado de su lepra. El río era común, el agua no tenía propiedades curativas extraordinarias, pero la instrucción de Dios recibida con obediencia y fe convirtió ese río en un conducto de restauración total. Naamán dudó al principio, quería otra clase de intervención, pero cuando se humilló y obedeció, su carne fue restaurada como la de un niño. Esta historia confirma que no se trata del método, sino de la fe que lo respalda. En Santiago 2:17 se establece un equilibrio perfecto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe no se queda en teoría, se manifiesta en gestos concretos. No basta con creer en silencio. Se necesita actuar, hablar, moverse. Colocar un fruto como el limón sobre una parte del cuerpo en oración es una obra que nace de una convicción espiritual. No busca manipular a Dios, sino decirle: creo en tu poder, en tu provisión, en tu intervención incluso a través de lo más pequeño. No pongo mi confianza en lo visible, sino en tu palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, Jesús escupe en tierra, hace lodo con la saliva y lo pone sobre los ojos de un ciego. Luego le ordena lavarse en el estanque de Siloé. El barro no tenía poder, el agua no tenía propiedades especiales. Pero el milagro ocurrió porque hubo fe para obedecer, fe para exponerse, fe para creer que algo tan inusual podía ser el inicio de una nueva visión. Cada parte del proceso era simbólica, pero profundamente espiritual. Así, también, cuando se usa el limón en la nuca con oración, se está siguiendo un principio eterno. Obedece con fe y verás lo que otros consideran imposible. La fe no necesita que todo tenga sentido. En 1 Corintios 1:27 se revela que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta elección divina de los elementos simples es parte del carácter de Dios. Él no necesita grandezas para mostrar su gloria. Al contrario, se complace en usar lo humilde para revelar lo eterno. Por eso es completamente coherente con las Escrituras que un limón pueda ser usado, no como fin en sí mismo, sino como canal simbólico para activar bendiciones cuando se combina con fe genuina. Los actos que agradan a Dios siempre están respaldados por una intención pura.
No hay lugar para superstición ni para prácticas vacías. En Isaías 1:13, Dios rechaza incluso las ofrendas cuando se hacen sin corazón. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Esto demuestra que no es el acto lo que mueve el corazón de Dios, sino la actitud con la que se realiza. Por lo tanto, quien desee recibir salud o bendición a través de cualquier símbolo, debe primero alinear su corazón con la verdad, purificar sus intenciones y acercarse con reverencia y fe. En Proverbios 3:5-6 se encuentra una promesa que sostiene toda práctica guiada por la fe. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa confianza absoluta es la que convierte un gesto físico en una llave espiritual. El limón, al ser colocado sobre la nuca, no representa sabiduría humana, sino dependencia divina. Es una forma de decir, no me apoyo en mi lógica, sino en tu dirección. No busco fórmulas, busco tu favor. No confío en lo que veo, sino en lo que tú puedes hacer. Cuando la fe está presente, todo cambia. El tiempo se acorta, las puertas se abren, las cargas se alivian, porque Dios responde a la fe, no a la religiosidad. En Lucas 18:42, Jesús dijo a un ciego, recibe la vista, tu fe te ha salvado. El milagro no fue una recompensa por esfuerzo, sino una respuesta a una fe activa. Así también cada acto simbólico que hagamos debe nacer de esa misma raíz, fe pura, sin doblez, sin superstición, sin condiciones, fe que se atreve a obedecer aunque no entienda, fe que toca, que se mueve, que actúa porque sabe que Dios honra lo que nace del corazón sincero. Al comprender esto se hace evidente que lo esencial no está en el limón, ni en la nuca, ni en la forma exacta del acto. Lo esencial está en la fe que lo sostiene. Todo lo que se hace fuera de ese fundamento es repetición sin fruto. Pero cuando se actúa con convicción, con entrega, con alineación espiritual, entonces cada gesto se vuelve poderoso. Cada símbolo se transforma en un altar donde Dios responde. Porque donde hay fe viva, hay cielo abierto. Hay momentos en los que el alma espera algo grande, una señal impresionante, una palabra retumbante desde el cielo, una manifestación visible que sacuda los cimientos del corazón. Pero Dios, en su carácter paciente y sabio, rara vez opera en los términos que la expectativa humana dicta. Lo que para el hombre parece simple, mínimo, insuficiente, para Dios puede ser la puerta a un destino eterno. La Biblia es clara en que los actos más pequeños, cuando se hacen con obediencia, tienen el potencial de mover lo inconmovible. Una instrucción sencilla puede contener el milagro que tantas oraciones no han logrado alcanzar. Porque lo que Dios busca no es la magnitud del acto, sino la disposición del corazón que obedece sin cuestionar. Hay quienes preguntan cómo algo tan simple como poner un limón en la nuca podría tener algún impacto real en su vida. Y la pregunta no es nueva. Desde tiempos antiguos los siervos de Dios han enfrentado instrucciones que no encajaban con la lógica ni con el razonamiento natural. La obediencia en lo pequeño siempre ha desafiado la mente humana porque exige humildad, entrega y una fe que no depende de explicaciones. Pero precisamente ahí está su poder. Cuando el ser humano se rinde ante lo que no entiende, pero obedece porque confía, se alinea con un principio divino que ha acompañado a los profetas, a los reyes y a todos los que caminaron con Dios. Una pequeña piedra en la honda de David fue suficiente para derribar al gigante. No fue su tamaño ni su fuerza, sino su disposición para obedecer la dirección de Dios en una batalla que parecía imposible. El acto era pequeño, el resultado eterno. Cada detalle estaba cuidadosamente orquestado por Dios. Una acción mínima realizada por un corazón recto fue suficiente para transformar la historia
de Israel. Eso es obedecer en lo pequeño. No esperar a entender todo. No necesitar pruebas. No exigir garantías. Solo actuar, porque el Espíritu ha percibido que esa es la dirección. En el Nuevo Testamento Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. No le da una instrucción grandiosa, no le entrega un pergamino ni una oración larga. Solo escupe en tierra, hace lodo con su saliva y lo aplica sobre sus ojos. Luego le dice que vaya y se lave. Eso es todo. Una orden tan simple que podía ser fácilmente despreciada por quien buscaba un milagro espectacular. Pero el ciego obedeció y al regresar podía ver. El acto era mínimo. El milagro total. Porque cuando Dios da una instrucción, aunque parezca insignificante, encierra una autoridad que no puede ser medida por los sentidos. Colocar un limón en la nuca puede parecer irrelevante para muchos, pero si el corazón ha sido tocado por una convicción divina, si el Espíritu ha percibido que hay una instrucción específica de parte de Dios, entonces esa acción se convierte en una llave. La llave que abre una puerta que ha permanecido cerrada. La llave que desata una bendición retenida. La llave que activa un tiempo de sanidad, de claridad, de avance. Y esa llave no responde al tamaño del acto, sino a la obediencia detrás del acto. El reino de Dios no se edifica con espectáculos, sino con actos de fe. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. No hablaba solo de dinero o recursos, hablaba de disposición, de carácter, de obediencia. Si no se es capaz de responder a una instrucción simple, ¿cómo se puede esperar recibir mayores revelaciones? Todo comienza en lo pequeño. La grandeza del reino se oculta en gestos sencillos que, a los ojos del mundo, no valen nada, pero que para Dios son tesoros. Cuando alguien decide hacer algo que no parece tener sentido, pero lo hace porque sabe que ha sido guiado por el Espíritu, demuestra que está listo para ser confiado con más. La historia de Eliseo con la viuda de Sarepta muestra otro de esos momentos en los que lo pequeño desata lo imposible. El profeta le pide un poco de pan sabiendo que era lo último que ella tenía. Y aunque su necesidad era enorme, ella obedece, le da primero a él. Ese gesto pequeño, aparentemente imprudente, abrió una temporada de provisión milagrosa. La tinaja de harina no escaseó, el aceite no disminuyó, todo porque una mujer decidió obedecer en lo mínimo. No esperó garantías, solo actuó y el cielo respondió. Es necesario entender que Dios no pide cosas grandes para probar la fe. Pide cosas pequeñas para revelar el corazón. El limón sobre la nuca no es una demostración de poder humano. Es una respuesta de humildad. Es una forma de decir, no, me aferro a mi lógica. No necesito entender todo. Solo quiero obedecer. Esa clase de obediencia abre espacios en el mundo espiritual que permanecen cerrados para los sabios en su propia opinión. Porque el reino está reservado para los que se hacen como niños, para los que creen sin exigir pruebas, para los que obedecen sin entender completamente. La grandeza de Dios se revela en lo escondido. Jesús mismo vino como un niño, creció en el anonimato, vivió en humildad. Su gloria fue precedida por una obediencia silenciosa a cada instrucción del Padre. En Getsemaní no resistió el camino, se rindió. Y esa obediencia total, incluso en medio del dolor, abrió la puerta de la salvación para toda la humanidad. La cruz, símbolo de muerte para el mundo, se convirtió en símbolo de victoria eterna por la obediencia perfecta de Cristo. No hubo espectáculo, hubo entrega.
Y en esa entrega, Dios glorificó lo que parecía insignificante, ¿no? Lo mismo ocurre con cada acto guiado por fe. No se trata de que el acto en sí tenga poder. Se trata de que la obediencia activa el respaldo de Dios. La obediencia no siempre necesita comprensión. Muchas veces solo necesita valentía. Valentía para ir contra lo común, para hacer lo que otros juzgan, para confiar en medio de la incertidumbre. Cuando alguien actúa de esa manera, Dios lo observa, lo honra, lo eleva. No porque lo merezca, sino porque ha demostrado que su fe no depende de lo que ve, sino de lo que cree. Cuando el Espíritu Santo guía a realizar un acto simbólico, lo hace con propósito. Nada en el reino es casualidad, todo tiene una razón. El cuerpo, como templo del Espíritu, responde a gestos que el alma dirige con reverencia. La nuca, lugar de rendición, puede ser activada con un símbolo tan sencillo como un fruto. Pero si el acto es hecho con honra, con fe, con oración, entonces ese gesto se convierte en un altar. Un espacio donde lo divino se encuentra con lo humano, donde lo invisible se manifiesta en lo visible. La obediencia en lo pequeño revela un corazón gobernado por el Espíritu. No necesita grandes plataformas para expresar su fe. No espera aprobación, solo busca alinearse con la voluntad de Dios. Esa clase de obediencia es la que desata favor, es la que abre caminos donde no los había, es la que multiplica lo que parecía insuficiente, es la que transforma un simple acto en un portal de bendición. Dios no desprecia lo pequeño, lo honra, lo eleva, lo convierte en instrumento de su gloria. Así como el profeta pidió vasijas vacías a una viuda para llenar su casa de aceite, así también Dios puede pedir un acto sencillo como este, sabiendo que el que obedece sin reservas verá la manifestación de su poder. El milagro no depende de la lógica ni de la grandeza del gesto. Depende de la fidelidad con la que se responde a la instrucción. Y cuando se responde con prontitud, con pureza, con fe, el cielo se abre, la gracia se activa y la respuesta llega. El que es fiel en lo pequeño demuestra que está listo para lo grande. No se trata de hacer algo impresionante, se trata de hacer lo que Dios pide, así de simple, así de profundo. Si el Espíritu guía a usar un fruto, a tocar un punto específico, a orar de una forma distinta, entonces esa guía debe ser honrada, porque lo que parece mínimo puede ser la llave que libera lo máximo. Dios no necesita complicaciones, necesita corazones dispuestos, y cuando encuentra uno, no hay límites para lo que puede hacer. La limpieza espiritual no es un concepto abstracto reservado para momentos de recogimiento ocasional. Es un mandato divino que atraviesa toda la Escritura, una necesidad constante del alma que desea mantenerse alineada con la presencia de Dios. Cuando el corazón se contamina, cuando los pensamientos se desordenan, cuando las motivaciones se desvían, el flujo natural de la bendición se obstruye. La salud y la suerte, entendidas como bienestar integral y dirección divina, son consecuencias naturales de un espíritu en orden, de una vida que ha sido limpiada de impurezas internas y abierta a la intervención de lo alto. Dios es santo y todo lo que desea habitar cerca de Él debe reflejar esa santidad, no por mérito humano, sino por disposición a dejarse purificar. Salmos 24, 3-4 lo establece sin ambigüedades. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El estado del alma determina la cercanía con lo divino. Y cuando esa cercanía es real, lo que viene del cielo, sea salud, dirección o provisión, fluye sin interrupciones. No es el esfuerzo lo que atrae la bendición, es la condición del corazón. El cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, responde a lo que ocurre en el mundo interior. La salud física está profundamente ligada a la salud espiritual. Proverbios 17:22 lo revela
con una claridad sorprendente: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta conexión entre lo invisible y lo tangible es parte del diseño divino. Cuando el alma se libera del peso del pecado, de la amargura, del resentimiento, de los pensamientos destructivos, el cuerpo lo percibe, se aligera, se fortalece, se sana. La limpieza espiritual restaura el equilibrio natural, permitiendo que la salud florezca como un fruto inevitable. El acto de colocar el limón en la nuca, cuando es acompañado por un clamor sincero de purificación, se convierte en una declaración, no solo de fe, sino de voluntad de limpieza. Es un símbolo visible de una decisión profunda: apartarse de todo lo que contamina y volver a lo que agrada a Dios. Es una súplica que no se limita al alivio físico, sino que apunta a una transformación del ser completo. En Isaías 1:16, la voz divina resuena con urgencia: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. No se puede esperar bendición mientras se sostiene impureza. La limpieza espiritual es requisito para recibir lo que Dios quiere derramar. El pecado, la duda, la rebelión, el orgullo actúan como velos que impiden ver y recibir la plenitud de su favor. Pero cuando el alma se humilla, se arrepiente y se dispone a ser purificada, entonces se rompe el estancamiento. Ezequiel 36, 25 a 27 lo expresa como una promesa para el que regresa a la pureza: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es la obra de Dios en el que se deja tratar. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es plenitud, es reposo, es vida en su estado más elevado. Y esa plenitud comienza cuando el corazón está limpio. La suerte, entendida como la dirección oportuna, los encuentros correctos, las puertas abiertas, es el resultado de caminar sin peso interno. Dios bendice al que camina en pureza, no porque sea perfecto, sino porque está en comunión con su espíritu. Salmos 1:1 a 3 retrata al justo como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prospera. Esa prosperidad no es suerte aleatoria, es la manifestación natural de una vida limpia. Así como el cuerpo necesita eliminar toxinas para funcionar correctamente, el alma necesita despojarse de todo lo que contamina su diseño original. Rencor, envidia, inmoralidad, mentira, codicia son residuos que obstruyen el fluir de lo divino. Y si no se limpian, se estanca la bendición. Pero cuando hay un acto externo que acompaña la oración de limpieza, como colocar el limón con un propósito espiritual, ese gesto se convierte en punto de encuentro entre lo físico y lo espiritual. No porque el limón tenga poder en sí, sino porque se ha consagrado como símbolo de limpieza, de corte, de renovación. La Escritura confirma que Dios honra lo simbólico cuando está respaldado por una búsqueda sincera. El agua del bautismo no tiene propiedades místicas, pero representa la muerte al pecado y el inicio de una vida nueva. El pan y el vino no son más que elementos cotidianos, pero al ser consagrados se convierten en memoria viva del sacrificio de Cristo. De igual forma, el limón, usado con reverencia, puede ser símbolo de una limpieza que clama por salud, por bendición, por una vida renovada. Lo externo no sustituye lo interno, pero puede reflejarlo con poder. Una vida limpia atrae la salud porque vive libre de opresión espiritual. Y cuando el enemigo no encuentra lugar donde aferrarse, no puede permanecer. Efesios 4:27 advierte: ni deis lugar al diablo.
Cada área sin limpiar es una puerta abierta. Pero cuando todo está en orden, sellado por la pureza, entonces el cuerpo, la mente y el espíritu se convierten en terreno fértil para lo bueno. No es casualidad que Jesús preguntara al paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Porque no toda sanidad es física. Algunas enfermedades comienzan en el alma y solo la limpieza espiritual puede cerrarlas por completo. Nada sucede por inercia en el reino de Dios. La bendición no es un accidente, ni se manifiesta por azar. Hay principios establecidos desde la eternidad, y quien los honra activa sobre su vida una corriente constante de favor. La fe, la oración y el propósito son las llaves espirituales que abren lo que el alma anhela. No hay bendición sin alineación. No hay derramamiento sin comunión. No hay resultado sin intención dirigida. Por eso, cualquier acto simbólico, como colocar un limón sobre la nuca, solo cobra poder cuando es acompañado por estas tres fuerzas del Espíritu que transforman lo cotidiano en canal de lo divino. La fe da acceso a lo que el ojo no ve. La oración conecta con el trono eterno. El propósito fija la dirección de todo lo que se hace. Cuando estas tres fuerzas se unen, ninguna barrera puede resistir. Hebreos 11:1 lo declara con claridad. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una emoción pasajera, ni un deseo sin raíces. Es una certeza firme, una convicción profunda que no se doblega ante lo visible. Es la base de todo acto espiritual verdadero. Si el limón es usado como un símbolo en oración, debe ser sostenido por una fe que ya ve la respuesta antes de que se manifieste. La oración no es una fórmula aprendida, es una conversación viva entre el Creador y su creación. Es el momento en que lo humano se rinde ante lo eterno y permite que lo alto invada lo profundo. Filipenses 4:6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no informa a Dios de nuestras necesidades, las activa, las presenta con reverencia, con entrega, con gratitud. Y cuando una acción externa, como la de poner el limón en la nuca, es acompañada de esta clase de oración, lo simbólico se convierte en acto sagrado. Pero la oración sin propósito puede desviarse. No basta con hablar. Es necesario saber hacia dónde se dirige la súplica, qué se desea activar, qué se busca mover en el mundo espiritual. Santiago 4:3 advierte que muchos no reciben porque piden mal, sin dirección, sin propósito, alineado con la voluntad divina. Por eso, el que ora con propósito tiene ventaja. Sabe lo que busca, no ora al azar, declara, reclama, activa con entendimiento. Y cuando ese propósito está en armonía con el corazón de Dios, la bendición no se demora. Activar la bendición es mucho más que esperar que algo bueno suceda. Es posicionarse espiritual y emocionalmente para recibir. Es preparar el alma, el cuerpo y la atmósfera para ser el terreno donde lo prometido pueda germinar. Colocar el limón en la nuca no tiene valor si no hay expectativa. No basta con hacerlo. Hay que creer, hay que orar, hay que declarar con el propósito claro de que ese gesto representa apertura, limpieza, obediencia y activación. Es entonces cuando el cielo responde. Porque Dios honra al que se acerca a Él con fe viva, con oración ferviente y con intención pura. Mateo 21:22 deja una promesa incuestionable. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esa es la dinámica del reino. La fe es la atmósfera. La oración es el canal. El propósito es la dirección. Y cuando las tres se integran, la manifestación ocurre. La salud llega. La dirección aparece. La suerte
que en lenguaje espiritual se traduce como el favor de Dios, comienza a acompañar cada paso. No es azar, es alineación. No es coincidencia, es cumplimiento. En muchas ocasiones la bendición no ha sido detenida por falta de poder divino, sino por ausencia de disposición humana. Dios está listo para responder. Su poder no tiene límites, pero Él actúa cuando ve un corazón alineado. La señal que muchos esperan no está en el cielo, está en su propia actitud. Cuando hay fe real, la oración sube como incienso. Cuando hay propósito firme, el alma se enfoca. Y cuando todo eso se manifiesta en un acto físico, simbólico, hecho con temor de Dios, entonces el favor se activa como río imparable. Un simple gesto respaldado por una oración dirigida y una fe firme puede romper cadenas invisibles que han estado operando por generaciones. Puede sanar lo que la medicina no ha logrado. Puede desbloquear oportunidades que parecían cerradas. Puede traer paz donde solo había confusión, no por el gesto en sí, sino por el poder que se mueve cuando se honra el principio. Por eso es vital no subestimar lo que parece pequeño. Dios no evalúa por apariencias. Él responde al corazón. Y cuando el corazón ora con fe, con dirección y con reverencia, el resultado es inevitable. Isaías 55:11 afirma: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Cuando alguien ora, declara y actúa con un propósito alineado con la palabra, está enviando semillas que producirán fruto. El acto de poner el limón en la nuca, cuando nace de un corazón así, no vuelve vacío. Abre camino, rompe estancamiento, marca el inicio de un nuevo tiempo. El poder no está en la materia, está en la fe que la activa. No está en el fruto, está en la obediencia que lo utiliza como instrumento. No está en el gesto, está en la intención con la que se ejecuta. Por eso, cada vez que se realice esta práctica, debe hacerse con la seriedad y el entendimiento de que se está entrando en un terreno sagrado. El cuerpo, el alma y el espíritu se alinean. La oración sube, la fe sostiene, el propósito dirige y entonces la bendición desciende. Cuando Dios decide obrar, no pide permiso a la lógica. Se mueve con libertad soberana usando lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Así como puede usar una tormenta para limpiar, puede usar una fruta para sanar. Así como puede levantar a un profeta con fuego, puede hablar a través de un susurro. Lo cierto es que no hay límites cuando su presencia se derrama. Y aquellos que están atentos, aquellos que han entrenado su espíritu para percibir lo sagrado en lo simple, serán los primeros en recibir lo que muchos no verán, porque no se trata de entender, se trata de discernir. Esta práctica tan sencilla como colocar un limón en la nuca ha despertado curiosidad, duda, fe y hasta resistencia. Pero lo que pocos comprenden es que no se trata de una fórmula, sino de una oportunidad. No es una acción para controlar a Dios, sino un acto para sintonizarse con Él. Hay momentos en los que el espíritu necesita una señal física, un punto de contacto, una expresión visible de una verdad invisible. Y es ahí donde lo simbólico cobra fuerza. No por sí solo, sino por lo que representa. Una rendición, una apertura, una convocatoria al cielo. Porque lo que realmente se activa no es la suerte ni la salud como simples resultados, sino un cambio profundo en la atmósfera espiritual personal. Es como si el alma, al obedecer una instrucción divina, aunque pequeña, se reposicionara en el diseño.
original para el que fue creada. Como si de pronto todo aquello que estaba fuera de orden comenzara a alinearse por la sola decisión de decir sí a una guía que no necesita ser explicada, solo aceptada. Y cuando ese alineamiento ocurre, lo demás se acomoda. Las respuestas llegan, el favor se hace evidente, el cuerpo responde, la mente se aclara, la dirección divina se activa. Este tipo de actos no son para todos. Son para los que no viven por vista, sino por fe. Para los que han aprendido a caminar con el oído más atento que los ojos. Para los que saben que Dios no necesita demostrar nada, pero aún así se manifiesta a quienes lo honran en lo oculto. La persona que entiende esto deja de buscar lo espectacular y empieza a caminar con profundidad. Ya no espera grandes señales, porque ha comprendido que cuando Dios habla, hasta lo más pequeño lleva su firma. El mundo está lleno de ruido, de técnicas, de promesas vacías, pero el reino opera en el silencio de la obediencia, en el secreto donde nadie ve, en la intimidad del alma que se arrodilla sin que nadie lo aplauda. Y es ahí, justo ahí, donde este tipo de instrucciones cobran valor, porque no es el limón el que transforma, es la decisión interna de someterse, de callar el ego, de decir, si esta es tu guía, la sigo. Esa actitud no solo abre puertas, redefine el camino, porque al final lo que se busca no es un efecto externo, lo que se busca es volver al diseño, al estado en el que cada cosa que hacemos está impregnada de propósito, de dirección, de significado espiritual. El que coloca el limón sin entender, pero con fe, no está haciendo un ritual, está profetizando sobre sí mismo. Está diciendo con ese acto, estoy dispuesto a soltar lo que me limita, estoy listo para que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu se alineen. Estoy llamando al orden, estoy convocando al cielo. Y cuando alguien toma una decisión así, la atmósfera cambia. No porque algo mágico haya sucedido, sino porque el mundo espiritual responde a los actos que vienen de un corazón rendido. Las puertas que antes parecían cerradas comienzan a ceder. Las cargas internas se disuelven. Lo que parecía imposible empieza a moverse. No porque se manipuló lo divino, sino porque se activó lo invisible desde la obediencia más pura. Este acto, que algunos descartan por no entenderlo, no es un truco, es una llave, no es una superstición, es un lenguaje espiritual. Y solo lo interpreta quien ha aprendido que Dios habla también en los detalles. En la Escritura, una vara abrió el mar. Una piedra derribó al gigante. Un manto sanó a una mujer. Una sombra liberó a los enfermos. Y si Él ya ha usado cosas pequeñas para manifestar cosas grandes, ¿por qué no usaría también algo tan cotidiano como un limón para atraer salud, claridad y dirección? Este secreto no es un secreto porque sea oculto. Es un secreto porque no todos lo pueden ver. Solo aquellos que han cultivado un corazón sensible, una mente renovada y una fe sin orgullo logran descifrar su profundidad. Y cuando lo hacen, ya no buscan respuestas en el ruido externo, porque han encontrado un código celestial que se activa en lo íntimo. Allí donde nadie observa, pero donde Dios siempre responde. Así que no temas lo simple, honra lo que el Espíritu te revela. Si en lo pequeño eres hallado fiel, lo grande te alcanzará. Si tu corazón responde con humildad a la voz sutil de Dios, tu vida será un terreno fértil para todo lo que Él ya tiene preparado. Y si decides creer, orar y actuar con propósito, hasta el acto más inesperado será una chispa que encienda un fuego nuevo en tu caminar. Este secreto es más que una práctica, es una llave. Y quien la toma con reverencia, con entendimiento y con fe, está más cerca de lo que imagina de ver lo extraordinario manifestarse en lo cotidiano.